Nuestra experiencia se titula Elaboró objetos biodegradables con materiales de mi comunidad. La vamos a desarrollar en 2 programas. Profesor, ¿y nuestro primer programa cómo se titula? Bien, estudiantes, el programa de hoy se denomina Promovemos objetos biodegradables con materiales de mi comunidad. Aprenderemos a redactar el desafío y recoger información para definir el problema que tienen las personas para sustituir el plástico por objetos biodegradables. Genial, profesor. ¿Y qué actividades haremos? Bien, Miguel. Vamos a partir de una situación que nos afecta a todos los peruanos. Me refiero al consumo excesivo de plásticos. Debemos contribuir a reducir el impacto ambiental negativo a través de prototipos biodegradables y ecoamigables que logren mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. Se trabajará partiendo de un desafío, aplicando diversas técnicas para el desarrollo de las fases de la metodología Design Thinking, recogiendo información de los posibles usuarios, aplicando la técnica de la entrevista. Luego, organizaremos y sintetizaremos la información, y como resultado, obtendremos el problema definido. Por último, reflexionaremos sobre lo aprendido. Existe una situación que nos preocupa. Es la contaminación por residuos plásticos, uno de los principales problemas medioambientales de nuestras comunidades. Profesor, estuve leyendo que en el Perú al año se suman cerca de 3.000 millones de bolsas plásticas. Casi 6.000 bolsas por cada minuto. Así es, Lucía y Miguel. El plástico representa el 10% de todos los residuos que generamos en el Perú. ¿Y saben cuántos años tarda en degradarse? Me informaron que el plástico tarda cientos de años en degradarse y ocasiona grandes problemas de salud. Todos los materiales pueden desintegrarse, pero unos necesitan pocas semanas y otros pueden tardar siglos. Y aquí está el problema para el planeta. El tiempo que necesita un material para degradarse es demasiado largo. Profesor, en mi comunidad se observa que algunos pobladores echan los desperdicios plásticos y basura a ríos, suelos, lagunas y los bosques, entre otros lugares. Lucía, es lamentable esa acción, porque genera la muerte de diversas especies de flora, fauna, y de esta forma amenaza el ecosistema. ¿Saben ustedes dónde se genera la mayor cantidad de basura? Me imagino que será en las viviendas de las personas, profesor. Acertaste, Miguel. Esta situación es preocupante aún más cuando se sabe que el 80% de la basura se genera en las viviendas y solo se recicla el 2%. Profesor, entonces los peruanos reciclamos muy poco. Exacto, Lucía. A las familias les falta educación ambiental y es necesario que exista más reciclaje de plástico, papel, cartón y basura orgánica. Profesor, ya es hora de que tomemos conciencia que es necesario reciclar para que las futuras generaciones puedan gozar de un ambiente libre de contaminación. Así es, Miguel. Bien, estudiantes, ante esta situación, ¿qué podrían hacer ustedes los adolescentes? Profesor, nosotros nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podríamos elaborar objetos innovadores con materiales biodegradables que constituyan el plástico y que se encuentren en nuestra comunidad? Esperen, ¿qué significa biodegradable? Te explico, Miguel. Se dice que un producto o material es biodegradable cuando tiene la capacidad de descomponerse de forma natural y ecológica en un tiempo corto. De este modo, no contamina el medio ambiente o incluso se transforma en abono para la tierra. Genial, estudiantes.
¿Y se han puesto a pensar con qué materiales biodegradables cuentan en su comunidad? Lucía, Miguel. Profesor, en mi comunidad existen abundantes árboles, plantas y frutas como el plátano. Escuché que se podría elaborar platos descartables con las hojas de plátano, así como utensilios de cocina de madera o semillas. En mi comunidad abunda la tuna. Creo que la cáscara es un material biodegradable para poder elaborar empaques como bolsas, tuppers biodegradables. ¡Fantástico, estudiantes! Estoy escuchando que piensan en prototipos que nos ayuden a eliminar o reducir el alto consumo de productos descartables o de un solo uso, principalmente producidos con materiales con largo tiempo de degradación como el plástico y el tecnopor. Sí, profesor, estamos pensando en muchos prototipos que se pueden elaborar con materiales biodegradables como las cáscaras y pepas de las frutas, hojas y troncos de árboles o la cáscara del trigo, arroz u otros. Miguel, no olvides que para desarrollar el proceso creativo del proyecto de emprendimiento, lo haremos con la metodología Design Thinking. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál será el punto de partida para dar inicio con la fase empatizar? Para dar inicio debemos partir de un desafío y para redactar el desafío debemos recordar que tiene características que se deben tener en cuenta. Muy bien, estudiantes. Recuerden cómo debe ser un desafío y que debe estar relacionado a crear prototipos con materiales biodegradables que sustituyen al plástico. Profesor, mi desafío sería ¿cómo podríamos nosotros elaborar prototipos de vajilla de cocina con materiales biodegradables que nos permitan reducir el consumo de plásticos de las amas de casa? Excelente, Miguel. Un buen desafío y está muy bien redactado. Lucía, ¿y cómo va el tuyo? Bien, profesor. Mi desafío es ¿cómo podríamos nosotros elaborar prototipos de empaques de alimentos con materiales biodegradables para que los comerciantes puedan reducir o cambiar productos con materiales de plástico y tecnopor? Muy interesante, Lucía. Está bien redactado y cumple con las características de todo desafío. Bien, estudiantes de todo el Perú, es momento de plantear su desafío relacionado a elaborar objetos innovadores con materiales biodegradables de su comunidad para poder sustituir al plástico. Recuerden, estudiantes, que en casa pueden encontrar diversos objetos de plástico, desde bolsas, recipientes, juguetes, utensilios, vajilla, adornos, hasta envases o como diferentes objetos que al calentarse desprenden sustancias que a futuro producen cáncer. Amigas y amigos, busquen su lápiz y cuaderno de trabajo para redactar su desafío y ¡manos a la obra! ¡Listos! Ya tienen todos con su desafío. Bien, ahora vamos a evaluar su desafío para ver si está redactado correctamente. Para ello, nos haremos algunas preguntas. Lucía, ¿recuerdas cuáles son? Sí, profesor. La primera pregunta que haré es, ¿mi desafío permite pensar en varias alternativas de solución? Así es, Lucía. Y Miguel, ¿cuál será la siguiente pregunta? Profesor, es saber si mi desafío beneficiará a un grupo de personas. Así es, Miguel. Esta pregunta responde que el desafío debe estar orientado a un segmento de personas. Profesor, otra pregunta que nos haríamos sería si mi desafío es alcanzable e innovador. Perfecto, Lucía. Estamos por buen camino. ¿Y qué otra pregunta nos haríamos, Miguel? Si está relacionado con la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Excelente, estudiantes. Bien. Después de haber redactado el desafío, ¿qué deberíamos hacer? Profesor, debemos desarrollar la primera fase de la metodología del Design Thinking, empatizar. Correcto, Lucía. ¿Y en qué consiste la fase de empatizar?
aprender a reconocer las necesidades de las personas para las que estás diseñando. Cierto, Lucía. Al diseñar para otros, el primer paso será ponernos en sus zapatos, entender qué es lo que realmente les interesa y ponernos en su lugar, para comprenderlos e identificar aquello que puede aportarles valor de manera positiva. Profesor, ¿quiere decir que nos pondremos en el lugar de las personas que compran plásticos para sus ventas, ya sea de comida u otras actividades de casa que generan una gran cantidad de basura? Pero ¿cómo recogeremos la información? Claro que sí, Miguel. Para ello, recogeremos la información de todas esas personas que está relacionada con nuestro desafío. Profesor, ¿usted se refiere a las técnicas de la entrevista y la observación? Sí, Lucía. En esta ocasión, aplicarán la técnica de la entrevista estructurada para conocer o identificar opiniones y comentarios de las personas de su entorno familiar y de los miembros de su comunidad con relación a su desafío. Profesor, ¿y cómo elaboraré mi entrevista? Bueno, Miguel, primero se identifica el objetivo de la entrevista. En este caso, obtener información de las personas y su relación con el plástico en su vida diaria. Luego se elaborarán preguntas y seleccionarán a sus entrevistados. Entonces, profesor, es necesario aprender a redactar las preguntas que nos permitirán conocer los usos y costumbres de las personas respecto al uso del plástico en su vida diaria. Recordemos que deben ser preguntas abiertas, es decir, que no se responden con un sí o un no. Bien, Lucía. Para que nuestras amigas y amigos entiendan mejor, ¿me pueden dar un ejemplo de una pregunta abierta? Profesor, por ejemplo, le podemos preguntar a las y los integrantes de casa, ¿me podrías decir qué opinión tienes sobre el uso de bolsas plásticas cuando vas de compras al mercado? Excelente, Miguel. Muy buen ejemplo de pregunta abierta. Profesor, ¿y cómo elaboramos las preguntas? Bien, Lucía. Para ello, van a empezar identificando y estableciendo los temas para realizar las preguntas. Luego, formulan una lluvia de preguntas y deciden cuáles serán las que se ajustan a su desafío. Profesor, ya formulé mi lluvia de preguntas. ¿Lo comparto? Genial, Miguel. Adelante. Gracias, aquí van. ¿Cómo haces para llevar tus productos cuando vas de compra? ¿Por qué crees que es necesario reciclar? ¿Cómo imaginas que es vivir en un país sin plástico? ¿Cuáles crees que deberían ser los envases que no perjudiquen el ambiente? ¿Qué opinión tienes sobre utilizar objetos hechos con materiales biodegradables para cuidar el ambiente? Fantástico, Lucía y Miguel. Entonces ya tienen una lista de preguntas que responden al reto. Profesor, ¿luego qué haremos? Luego van a coordinar con cada uno de sus invitados la fecha, hora y lugar de la entrevista. Chicos y chicas del Perú, es hora de elaborar las preguntas para la entrevista. Así es, estudiantes. Van a planificar y realizar su entrevista con un mínimo de 4 personas. Y recuerden que una entrevista no es una encuesta. La entrevista busca que, a través de una conversación, las personas nos cuenten historias y anécdotas para entender qué está pasando, qué piensan, cómo actúan y por qué. Profesor, también es importante que observemos a nuestros entrevistados cuando conversamos. Su lenguaje corporal y sus reacciones pueden decir mucho. Buen aporte, Miguel. Y ahora nos ponemos a elaborar nuestra entrevista. ¿Listos? Listos, maestro. Excelente trabajo. Ahora vamos a definir el problema de los posibles usuarios para generar ideas creativas. Profesor, aquí organizamos y sintetizamos la información adquirida en la fase empatizar para hallar las necesidades y los insights o revelaciones de los usuarios. Así es, Lucía. En esta fase utilizaremos la técnica del mapa de empatía, que permite saber lo que dicen, hacen
piensan y sienten las personas. Y para elaborarlo, podemos utilizar un papelote y dividirlo en 4 cuadrantes. En cada cuadrante deberemos pegar hojas o tarjetas de cartulina que contengan la información escrita de las entrevistas. Bien, Miguel. Llegó el momento de organizar y sintetizar la información de acuerdo a 4 aspectos importantes. Veamos el primero. ¿Qué dicen? Aquí pegarán las frases que les llamaron la atención de lo que dijeron los entrevistados. Como, por ejemplo, ellos escucharon que los plásticos son derivados del petróleo. Ahora continuamos, por ejemplo, piensan que los utensilios de plástico son más fáciles de lavar. Seguimos con ¿qué hacen? Aquí pegarán los apuntes sobre lo que pudieron observar durante las entrevistas o los comportamientos de los posibles usuarios. Por ejemplo, no utilizan utensilios biodegradables. Y por último, ¿qué sienten? Aquí pegarán los apuntes sobre las emociones que pudieron percibir. Sin embargo, si no están seguros, no hay problema. Pueden dejar este espacio en blanco. Les presentamos un ejemplo. Están acostumbrados a los utensilios de plástico. Bien, chicos, llegó nuestro turno. Vamos a elaborar el mapa de empatía y lograr sintetizar la información obtenida de la etapa anterior aplicando la técnica mapa de empatía. ¡Excelente trabajo! Ahora respondan las siguientes preguntas. 1. ¿Qué revelaciones o insight han logrado descubrir acerca de los usuarios? 2. ¿Cuáles son los patrones que se repiten con mayor frecuencia? 3. ¿A qué conclusiones llegamos tras sintetizar la información recolectada? Profesor, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, ¿podemos establecer la técnica del POV? Sí, Miguel. Vamos a redactar el punto de vista o POV. Deben tener en cuenta un usuario específico, la necesidad que tiene y las nuevas revelaciones que surgen al organizar y sintetizar la información. A esto se le llama revelación o insight. Profesor, ¿usted quiere decir que el POV es una frase que recoge las necesidades y los deseos del usuario? En este juego hay 3 palabras claves: usuario, necesidad y revelación o insight. Considerando que el usuario son las personas entrevistadas, la necesidad debe ser redactada por un verbo y la revelación o insight serán declaraciones concretas que permitan la solución. Profesor, ¿podría escuchar mi ejemplo de POV? Si nuestro desafío estuviese relacionado con las madres de familia que preparan el almuerzo para su familia, la mayoría de las madres de familia mostraron su necesidad de información respecto a los componentes del plástico, estableciéndose el patrón de necesidad del usuario. Profesor, los patrones son ideas que se repiten varias veces. Magnífico, Miguel. Describiste los patrones que nos permiten obtener las revelaciones. Profesor, nos llega un mensaje desde Tarapoto. Tatiana nos envía su POV que dice así: el usuario son las madres de familia de mi comunidad. Necesitan emplear utensilios saludables para cocinar porque quieren prevenir enfermedades cancerígenas. Gracias, Tati. Bien, amigas y amigos, ahora les corresponde a ustedes redactar su punto de vista o POV, de acuerdo a su desafío, en este caso, elaborar objetos innovadores y biodegradables. Después de haber definido el problema, deben pensar cómo van a resolverlo. Para ello, apliquen la técnica ¿cómo podríamos? De esta forma, van a generar preguntas vinculadas a los usuarios, sus necesidades y las revelaciones, insight, encontrados. Tatiana nos continúa enviando su pregunta retadora, que es la siguiente.
¿Cómo podríamos hacer que las madres de mi comunidad utilicen utensilios saludables en sus hogares para reducir el riesgo de contraer enfermedades cancerígenas en su familia? Aplausos para Tatiana. Excelente participación. Bien, ahora cada uno redacte su pregunta retadora en sus casitas. ¿Listos? Vamos en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bravo! Buen trabajo, estudiantes. Ya casi hemos terminado. Felicitaciones a todos y todas por su participación. Se les agradece. Llegó la hora de reflexionar sobre el logro de aprendizajes con algunas preguntas. ¿Qué problemas de contaminación por plástico se dan en su comunidad? ¿Qué materiales naturales existen en su comunidad que podrían utilizar para elaborar objetos biodegradables? Profesor, en mi caso, en mi comunidad se contamina con platos de tecnopor, tenedores plásticos, bolsas de basura, entre otros desechos orgánicos como las cáscaras de las frutas y verduras. Profesor, hemos identificado varios materiales biodegradables que pueden ser naturales como las cáscaras de los alimentos y mucho más. La técnica que aplicamos para la fase empatizar fue la entrevista y para la fase definir utilizamos el mapa de empatía, el POV y la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Muy bien, Lucía y Miguel, padres de familia. Su hija o hijo requiere del apoyo de la familia para poder concretar sus actividades con responsabilidad y debe mantener comunicación con su profesor o profesora en todo momento. Por ello, es importante que los acompañen. Docentes, el prototipo del día de hoy es aplicar la fase empatizar y definir de la metodología Design Thinking. Primero, redactando el desafío, entrevistando a los posibles usuarios e identificando sus problemas al elaborar prototipos de materiales biodegradables que sustituyen al plástico. Reconocemos que su esfuerzo y compromiso son muy valiosos para el aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, continúen retroalimentando de manera efectiva a sus estudiantes, considerando que son el futuro de tu país.